Mi nombre es Lorenzo, tengo 68 años, y hace exactamente 72 horas mi propia familia me echó de mi casa como si fuera un perro callejero. Hoy, 3 días después, están golpeando mi puerta suplicando por mi ayuda. Lo que no saben es que durante estas 72 horas descubrí algo que va a cambiar para siempre el equilibrio de poder en esta familia. Imagínate esta escena. El lunes por la mañana, mi hijo Diego y su esposa Valeria me dijeron que ya no cabía en su casa. Lorenzo, necesitamos que te busques otro lugar, me dijeron sin ninguna consideración. Los niños están creciendo y necesitan tu habitación para hacer una sala de juegos. Además, agregó Valeria con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años, a tu edad ya es hora de que estés en un lugar más apropiado. Tenemos información de varias residencias geriátricas muy buenas. Residencias geriátricas. Como si yo fuera un mueble viejo que había que guardar en un depósito. Lo que ninguno de los dos sabía mientras me empujaban hacia la puerta con mis 2 maletas es que su inútil suegro tenía en su poder algo que en menos de 72 horas los iba a poner de rodillas. Algo que había estado guardando como un as bajo la manga durante más de 20 años. Porque resulta que este viejo al que acababan de botar a la calle no era el jubilado pobre que creían. Era el dueño secreto de la empresa donde Diego trabajaba desde hacía 15 años. Era el hombre que firmaba su cheque todos los meses sin que él lo supiera. Era el único que podía decidir si seguía teniendo trabajo o se quedaba en la calle. Esa primera noche, durmiendo en un hotel barato del centro, tomé la decisión más importante de mi vida. Era hora de que mi familia descubriera quién era realmente Lorenzo Navarro, y las consecuencias iban a ser devastadoras. Al día siguiente hice una llamada que cambió todo. Una sola llamada que puso en marcha una serie de eventos que Diego y Valeria jamás vieron venir. Una llamada que en 72 horas los tendría rogando, no por mi perdón, sino por mi misericordia. Escucha esta historia hasta el final y dime qué habrías hecho tú en mi lugar. También cuéntame desde qué país me estás siguiendo, porque esta historia de justicia familiar trasciende cualquier frontera. Para que entiendas completamente lo que pasó en estos 3 días, tengo que contarte cómo llegué a ser el dueño secreto de Metalúrgica del Río, la empresa donde mi hijo trabajaba sin saber que yo era su verdadero jefe. Todo empezó hace 25 años, cuando trabajaba como supervisor para don Gustavo Ramos, un empresario sin hijos que había construido su empresa desde cero. Don Gustavo y yo desarrollamos una amistad que trascendía lo laboral. Lorenzo, me decía don Gustavo, vos tenés algo que la mayoría no tiene: sentido común y honestidad. Esas cualidades valen más que todos los títulos universitarios. Durante años me enseñó sobre finanzas, inversiones y management empresarial. Un día me hizo la propuesta que cambió mi vida. Estoy enfermo, no tengo herederos. Te voy a vender la empresa gradualmente para que puedas pagarla con tu sueldo y las ganancias. Cuando yo muera, serás el dueño total. Durante los siguientes años, don Gustavo me preparó como empresario mientras yo compraba acciones mes a mes. Me presentó proveedores, me llevó a reuniones importantes, me enseñó a manejar personal. La parte más difícil de ser jefe no es tomar decisiones técnicas, sino decisiones sobre personas. Cuando don Gustavo murió, heredé el resto de las acciones. Me convertí en dueño único de una empresa que facturaba millones, pero decidí mantenerlo en secreto. Quería que mis hijos hicieran sus propios méritos, que no dependieran del dinero del viejo para triunfar. Contraté al licenciado Morales como gerente general y me mantuve como dueño invisible. Cuando Diego se recibió de ingeniero y postuló en mi empresa, le dije al gerente: trátenlo como cualquier candidato. Si tiene mérito, que entre. Si no, que busque otro lugar. Diego consiguió el trabajo por sus propias capacidades. Durante 15 años lo vi crecer profesionalmente, sin saber que trabajaba en la empresa de su padre. Estaba orgulloso porque su éxito era genuino. Durante esos 2 años, también aprendí sobre inversiones financieras. Don Gustavo no solo era dueño de la empresa, tenía un portafolio diversificado de acciones, bonos y propiedades. Lorenzo, me decía, una empresa puede quebrar, pero si tenés inversiones en diferentes sectores,
siempre vas a tener ingresos. Me enseñó a leer los diarios financieros, a entender cómo funcionaba la bolsa, a identificar oportunidades de inversión. El dinero no trabajado es dinero perdido. Era uno de sus dichos favoritos. Si tenés plata parada en una cuenta de ahorros, la inflación te la va comiendo de a poco. Con su asesoramiento, empecé a hacer mis primeras inversiones. Compré acciones de empresas sólidas, bonos del gobierno, algunas propiedades pequeñas en zonas que don Gustavo identificaba como prometedoras. El secreto, me decía, no es hacer una gran ganancia de una vez, sino hacer pequeñas ganancias constantes durante muchos años. Cuando don Gustavo murió, yo ya era dueño del 60% de Metalúrgica del Río y tenía un portafolio de inversiones que valía varios millones de pesos. El funeral fue el día más triste de mi vida profesional. Había perdido a mi mentor, a mi figura paterna, al hombre que me había dado la oportunidad de cambiar mi destino. En su testamento me dejó el resto de las acciones de la empresa y una carta que guardo hasta el día de hoy. Lorenzo, decía la carta, espero que esta empresa te dé la seguridad económica que yo nunca tuve por preocuparme solo por el trabajo. Pero sobre todo, espero que no cometas mi error de priorizar el negocio por encima de la familia. El dinero sin familia no sirve para nada. Esa carta me marcó profundamente. Decidí que iba a mantener mi éxito en secreto para no afectar la dinámica familiar. Quería que mis hijos me valoraran por quién era como padre, no por lo que tenía como empresario. Quería que Carmen me amara por el hombre que había conocido, no por el millonario en que me había convertido. Cuando don Gustavo murió, heredé el resto. De la noche a la mañana me convertí en el dueño único de Metalúrgica del Río, una empresa que facturaba millones de pesos anuales. Pero decidí mantenerlo en secreto total. ¿Por qué? Porque quería que mis hijos hicieran sus propios méritos, que lucharan por sus logros, que no dependieran del dinero de papá para triunfar en la vida. Contraté un gerente general para que manejara las operaciones diarias y yo me mantuve como el dueño invisible. Diego se recibió de ingeniero industrial y empezó a buscar trabajo. Cuando me enteré de que había postulado en mi propia empresa, le dije al gerente, trátenlo como a cualquier otro candidato. Si tiene mérito, que entre. Si no, que busque otro lugar. Tenía mérito. Lo contrataron por sus propias capacidades. Durante 15 años, vi crecer a Diego profesionalmente en mi empresa. Se convirtió en jefe de producción, ganaba un buen sueldo, tenía respeto de sus compañeros. Estaba orgulloso de él, porque sabía que se lo había ganado con esfuerzo, no por ser mi hijo. Mientras tanto, yo seguía viviendo como un jubilado común. No cambié mi estilo de vida, no compré lujos, no hice ostentaciones. Las ganancias de la empresa las reinvertía o las guardaba. Quería que mis hijos me valoraran por quien era, no por lo que tenía. Carmen, mi esposa, había muerto sin saber que éramos millonarios. Murió creyendo que yo era un supervisor de fábrica que había logrado una jubilación decente. A veces me arrepiento de no habérselo contado, pero en ese momento creí que era lo correcto. Cuando Diego se casó con Valeria y se vinieron a vivir conmigo temporalmente, pensé que era una oportunidad hermosa de compartir la casa con mi hijo y sus futuros nietos. No sabía que para Valeria yo iba a ser un obstáculo que había que remover. Valeria trabajaba como contadora en un banco y siempre había tenido pretensiones de grandeza. Desde el primer día dejó claro que mi casa no estaba a la altura de sus expectativas. Lorenzo, esta casa necesita reformas urgentes, me decía. El baño es muy antiguo, la cocina está pasada de moda, los pisos necesitan cambio. Como yo vivía con el dinero de mi jubilación oficial, no podía financiar las reformas costosas que ella quería. Eso la frustró mucho. No puede ser que en pleno siglo XXI vivamos en una casa tan anticuada, se quejaba con Diego. Gradualmente empezó a tratarme como si fuera un inquilino molesto en mi propia casa. Lorenzo, ¿podrías no fumar en el living? El olor molesta a los niños. Lorenzo, ¿podrías ver televisión en tu cuarto? Nosotros queremos usar la sala. Lorenzo, ¿podrías hacer menos ruido por las mañanas? Diego necesita descansar. Diego, que siempre había sido respetuoso conmigo, empezó a cambiar bajo la influencia de su esposa. Cuando yo protestaba por alguna restricción, él me decía,
Papá, trata de entender. Valeria está acostumbrada a un cierto nivel de comodidad. Todos tenemos que adaptarnos. Todos tenían que adaptarse, pero el único que se adaptaba constantemente era yo. Mi casa se había convertido en el reino de Valeria, y yo era apenas un súbdito tolerado. Cuando nacieron mis nietos, pensé que las cosas iban a mejorar. Pero Valeria usó a los niños como excusa para más restricciones. Lorenzo, los bebés necesitan silencio para dormir. Lorenzo, no podés fumar cerca de los niños. Lorenzo, tu televisión está muy fuerte y molesta a la familia. Hace 2 años empezaron las sugerencias directas sobre mudarme. Lorenzo, ¿no te gustaría tener tu propio departamentito? Podrías estar más cómodo, sin tener que preocuparte por molestar a nadie. Lorenzo, hay residencias para adultos mayores muy buenas donde podrías hacer amigos de tu edad. Diego secundaba a su esposa. Papá, tal vez Valeria tiene razón. Tal vez sería bueno que tuvieras tu independencia. Mi independencia. Como si vivir en mi propia casa fuera dependencia de ellos. Las presiones se intensificaron en los últimos meses. Lorenzo, los niños necesitan más espacio para jugar. Lorenzo, queremos convertir tu cuarto en una sala de estudio. Lorenzo, ya averiguamos precios de residencias geriátricas. Son más baratas de lo que pensábamos. El lunes pasado llegó el momento final. Lorenzo, me dijeron después del desayuno, ya tomamos la decisión. Necesitas buscar otro lugar donde vivir. Los niños están creciendo y necesitan el espacio. Cuando traté de protestar, Valeria perdió la paciencia. Lorenzo, basta, ya está decidido. No podemos seguir viviendo todos apretados por tu culpa. Papá, por favor, no hagas esto más difícil, agregó Diego. Ya somos adultos y necesitamos nuestro espacio. Esa tarde, empaqué mis cosas en 2 maletas. 40 años de vida en esa casa reducidos a 2 maletas. Diego me llevó a un hotel del centro. Papá, es solo temporal, mientras buscas algo permanente. No hubo abrazo de despedida, no hubo palabras de cariño, solo prisa por deshacerse del estorbo. Esa noche, solo en un cuarto de hotel que olía a humedad, abrí mi billetera y saqué una tarjeta que no había usado en años. La tarjeta de acceso directo al sistema administrativo de Metalúrgica del Río. Era hora de recordarles a Diego y Valeria quién era realmente Lorenzo Navarro. El martes por la mañana llegué temprano a la empresa. El guardia de seguridad me saludó sorprendido. «Don Lorenzo, ¿qué hace por acá tan temprano?» «Vine a revisar algunas cosas, Ramón», le dije. «¿Está el licenciado Morales?» Pregunté por mi gerente general. «Sí, señor, ya llegó». Subí directamente a la oficina principal, esa que Diego pasaba todos los días sin saber que era mía. «Licenciado Morales», le dije a mi gerente, «necesito revisar el expediente de Diego Navarro, mi hijo». El licenciado Morales me miró extrañado. En 15 años, yo nunca había interferido en las decisiones de personal relacionadas con Diego. ¿Hay algún problema, don Lorenzo? Eso vamos a ver, le respondí mientras revisaba el archivo. El expediente de Diego era impecable. 15 años de trabajo responsable, buenas evaluaciones, ascensos merecidos, respeto de sus subordinados. Era objetivamente un buen empleado, pero también era el hijo que acababa de echarme de mi casa. «Licenciado», le dije, «quiero que llame a Diego a su oficina mañana a primera hora. Decile que hay una reunión urgente con el dueño de la empresa». «¿Con usted, don Lorenzo?» «Sí, conmigo. Es hora de que mi hijo sepa quién es su verdadero jefe». Esa tarde también llamé a mi contador personal. «Licenciado Valdés, necesito que prepare un informe completo de mis propiedades e inversiones. Quiero tener todo documentado para mañana por la mañana». «¿Va a hacer alguna operación importante, don Lorenzo?» «La más importante de mi vida», le respondí. El martes por la noche, mientras cenaba solo en el hotel, pensé en todo lo que había pasado en los últimos años. En todas las veces que Diego había priorizado los caprichos de su esposa por encima del respeto hacia su padre. En todas las veces que Valeria me había tratado como un estorbo en mi propia casa. En cómo habían planificado mi exilio sin considerar mis sentimientos. Pero también pensé en algo más profundo, en cómo había fallado como padre al no enseñarles valores sólidos de respeto familiar, al mantener en secreto mi éxito financiero,
Había permitido que me vieran como un viejo dependiente en lugar del patriarca que había construido todo lo que ellos disfrutaban. El miércoles amaneció con lluvia, un día perfecto para el tipo de conversación que se venía. Llegué a la empresa a las 8 en punto. Diego ya estaba esperando en la sala de reuniones, nervioso, sin saber por qué lo habían citado con el dueño. Cuando entré a la sala, su cara cambió completamente. «Papá, ¿qué haces acá?» «Sentate, Diego», le dije con una voz que no había usado con él desde que era niño. «Tenemos que hablar». Le puse sobre la mesa los documentos que había preparado. Títulos de propiedad de la empresa, certificados de acciones, estados financieros, todo con mi nombre como único propietario. Diego los miraba sin entender. «¿Qué es todo esto, papá?» «Esto, Diego, es la empresa donde trabajas hace 15 años. Mi empresa, Metalúrgica del Río, me pertenece desde hace más de 20 años. Yo soy tu jefe, yo firmo tu sueldo, yo decido si tenés trabajo o no». Se quedó mudo por varios minutos. Después empezó a hacer preguntas atropelladas. «¿Cómo puede ser? ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Desde cuándo sos el dueño?» «Desde antes de que empezaras a trabajar acá, hijo. Te contraté por tus méritos, no por ser mi hijo. Quería que te ganaras el respeto por vos mismo». «Entonces», siguió Diego, «todo este tiempo estuviste observándome. Todo este tiempo estuve orgulloso de vos. Hasta antier, cuando me echaste de mi casa como si fuera basura». Su cara se descompuso. Por primera vez, entendía la magnitud de lo que había hecho. «Papá, yo no sabía...» «No, Diego, no sabías. No sabías que el viejo al que echaste de su casa para vivir más cómodos era millonario. No sabías que el estorbo que molestaba a tu esposa era el dueño de la empresa que te da de comer. No sabías muchas cosas». Le mostré otros documentos. «Estas son mis otras inversiones. Acciones, bonos, propiedades. Tu viejo pobre y dependiente tiene un patrimonio de 8 millones de pesos». Los números lo dejaron sin habla. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó con una voz casi inaudible. «Lo que tendría que haber hecho hace años. Enseñarte que las acciones tienen consecuencias. A partir de hoy, Diego, estás suspendido sin goce de sueldo. Tiempo indefinido». «Papá, no podés hacer esto. Tengo familia que mantener. Tengo gastos, compromisos». «Ah, ahora sí tenés familia que mantener. Ayer cuando me echaste de casa, tu familia era solo Valeria y los niños. Yo no contaba». «Pero papá, yo tengo que pagar la hipoteca de la casa, el colegio de los niños, el auto». «¿La hipoteca de qué casa, Diego?» «Porque la casa de la que me echaste la pagué yo. Está a mi nombre. Y ahora que no vivís ahí más, vas a tener que buscar dónde vivir». Su cara pasó del shock al pánico. «¿Cómo que está a tu nombre? Diego, ¿de dónde pensás que saqué la plata para comprar esa casa con mi sueldo de supervisor? Siempre estuvo a mi nombre. Ustedes vivían ahí porque yo los dejaba, no porque tuvieran derecho». Le expliqué todo. Cómo había usado mis ganancias de la empresa para comprar la casa. Cómo había permitido que vivieran ahí porque quería compartir mi hogar con mi hijo y mis nietos. Cómo me habían pagado esa generosidad echándome para tener más espacio. «Papá», me rogó, «dame una oportunidad de arreglar esto. Yo puedo hablar con Valeria, podemos encontrar una solución». «¿Una solución? Como la solución que encontraron antier cuando decidieron que yo sobraba en mi propia casa». «No es eso, papá. Nosotros te queremos, pero...» «No, Diego. Ustedes no me quieren. Ustedes me toleraban. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Pero ya no me van a tener que tolerar más». Salió de la reunión destrozado. Según me contó después el licenciado Morales, se quedó 1 hora sentado en el estacionamiento, llorando dentro del auto. No podía creer que su vida se hubiera destruido en una conversación de 30 minutos. Esa tarde, Diego llegó a casa y le contó todo a Valeria. Según me enteré después, fue una de las peleas más fuertes que habían tenido. «¿Cómo que tu papá es millonario?», le gritaba Valeria. «¿Cómo que la casa es de él? ¿Cómo que perdiste el trabajo?». Valeria no podía procesar la información. Durante años había tratado como a un estorbo al hombre que era dueño de todo lo que ella disfrutaba. Había echado de su propia casa al millonario que mantenía económicamente a su familia sin que ella lo supiera. Esa misma noche empezaron las llamadas desesperadas.
Diego me llamó 50 veces. No contesté ninguna. Valeria también llamó. Su tono había cambiado completamente. Ya no era la mujer autoritaria que me había echado de casa. Era una niña asustada rogando por misericordia. Los mensajes de voz se acumulaban en mi teléfono. Papá, por favor, atendé. Necesito hablar con vos urgente. Lorenzo, soy Valeria. Por favor, necesitamos hablar. Todo fue un malentendido. Papá, los niños preguntan por vos. No saben qué pasó. El jueves por la mañana, exactamente 72 horas después de echarme de casa, aparecieron en el hotel. Habían averiguado dónde estaba alojado a través del registro del taxi que me había llevado. Llegaron temprano, antes del desayuno, con los niños y con caras de no haber dormido. Papá, me dijo Diego cuando bajé al lobby, necesitamos hablar. Ya hablamos ayer, le respondí. Creo que quedó todo muy claro. Por favor, papá, dame 5 minutos. Acepté hablar, no porque hubiera perdonado, sino porque no podía seguir viendo a mis nietos en esa situación. Papá, empezó Diego, sé que cometimos un error terrible, sé que te tratamos mal, que no te respetamos como merecías, pero por favor, no destruyas a mi familia por mi culpa. ¿Tu familia?, le pregunté. ¿La misma familia que antier decidió que yo no era parte de ella? Valeria se acercó. Tenía los ojos hinchados de llorar. Lorenzo, me dijo con una voz quebrada, sé que fui una mala nuera durante años. Sé que te traté como si fueras un estorbo, pero te pido por favor que no castigues a los niños por mis errores. Valeria, le respondí, los niños no están siendo castigados. Ustedes están recibiendo las consecuencias de sus decisiones. Hay una diferencia. Pero, Lorenzo, los niños preguntan por el abuelo, no entienden por qué te fuiste. Los niños van a entender cuando sean grandes. Van a entender que su abuelo no se fue, sino que lo echaron. Y van a aprender que las acciones tienen consecuencias, algo que ustedes aparentemente nunca aprendieron. Diego intentó otra estrategia. Papá, yo puedo cambiar. Puedo buscar trabajo en otra empresa. Puedo alquilar otro lugar para vivir. Pero por favor, no nos dejes en la calle de un día para el otro. Diego, le dije, vos me dejaste en la calle de un día para el otro. ¿Por qué yo debería tratarte diferente? Porque vos sos mejor persona que nosotros, me respondió honestamente. Y tenía razón. Yo era mejor persona que ellos. Pero ser mejor persona no significa ser tonto. Está bien, Diego. Te voy a dar lo mismo que vos me diste a mí. 72 horas para encontrar dónde vivir. ¿72 horas? Exacto. El mismo tiempo que tardaste en echarme después de tomar la decisión. ¿Te parece justo, no? Valeria empezó a llorar más fuerte. Lorenzo, por favor, tenemos que buscar departamento, juntar dinero para el depósito, organizar la mudanza. 72 horas no alcanzan. A mí me alcanzaron, le respondí. En 72 horas tuve tiempo de empacar mi vida, buscar hotel y descubrir que mi familia no me valoraba. Ustedes van a tener tiempo de sobra. Los niños, que hasta ese momento habían estado callados, empezaron a preguntar qué estaba pasando. Abuelo, me dijo mi nieta mayor, ¿por qué mamá y papá están llorando? Porque cometieron un error muy grande, mi amor, le respondí, y ahora tienen que aprender de ese error. ¿Vos te enojas con nosotros, abuelo? No, mi amor, el abuelo no se enoja nunca con ustedes, pero sí se enoja con papá y mamá cuando no se portan bien. ¿Y cuándo van a dejar de portarse mal? Esperemos que pronto, mi amor. Esperemos que pronto. Esa conversación duró 2 horas. Diego y Valeria me rogaron desde todos los ángulos posibles. Me prometieron que todo iba a cambiar, que me iban a tratar como el rey de la casa, que nunca más me iban a faltar el respeto, pero sus promesas llegaban demasiado tarde. Papá, me dijo Diego antes de irse, ¿hay algo que pueda hacer para que me perdones? Sí, Diego. Podés aprender. Podés enseñarles a tus hijos que los abuelos se respetan, no se echan. Podés convertirte en el hombre que yo creí que había criado. ¿Y mi trabajo? Tu trabajo depende de cuánto hayas aprendido de esta lección. Cuando demuestres que entendiste realmente lo que hiciste mal, vamos a hablar de tu futuro en mi empresa. ¿Cuánto tiempo tengo? El tiempo que sea necesario para que madures. Se fueron esa tarde. Los vi subir al auto que todavía tenían que terminar de pagar, con los niños confundidos en el asiento de atrás.
con Valeria llorando y Diego manejando como si fuera al funeral de sus sueños. Esa noche me quedé pensando en todo lo que había pasado. Había destruido económicamente a mi hijo en 72 horas. Había demostrado que tenía el poder de arruinar su vida con una decisión. Pero también había demostrado algo más importante, que el respeto no se pide, se exige. ¿Sentía culpa por lo que había hecho? No. Sentía tristeza por haber tenido que llegar a ese punto. Sentía pena por mis nietos, que eran las víctimas inocentes de la estupidez de sus padres. Pero no sentía culpa por defender mi dignidad. Al día siguiente, viernes, exactamente 72 horas después de la confrontación en la empresa, Diego apareció solo en el hotel. Ya no venía a rogar. Venía a hablar como hombre, como hijo, como la persona que yo había tratado de criar. «Papá», me dijo, «no vine a pedirte que me devuelvas el trabajo o que nos dejes quedarnos en la casa. Vine a pedirte perdón, de verdad, sin segundas intenciones». «¿Por qué ahora, Diego?» «Porque tardé 3 días en entender que no se trata de la plata, se trata del respeto». Se quedó callado por un rato. Después siguió. «Durante estos 3 días estuve repasando todo lo que pasó en los últimos años. Todas las veces que Valeria te trató mal y yo no dije nada. Todas las veces que priorizamos nuestra comodidad por encima de tu dignidad. Todas las veces que te hicimos sentir que estabas de más en tu propia casa. ¿Y qué conclusión sacaste? Que fui un mal hijo. Que me olvidé de todo lo que me enseñaste sobre respeto familiar. Que dejé que mi esposa te tratara como a un estorbo cuando vos eras el que sostenía económicamente toda nuestra vida sin que nosotros lo supiéramos». Por primera vez en años vi en Diego al hijo que había criado, no al hombre influenciado por su esposa, no al padre que priorizaba su familia nuclear por encima de todo. Vi a mi hijo reconociendo sus errores sin buscar excusas. «Diego», le dije, «¿aprendiste algo de esto?» «Aprendí que la familia no es solo sangre, es respeto mutuo, es consideración, es valorar a las personas por quienes son, no por lo que pueden darte». «¿Y qué más?» «Aprendí que vos no eras una carga en nuestra casa, eras el corazón de nuestra casa. Y cuando te echamos, la casa se quedó sin alma». Esa conversación duró 4 horas. Diego me contó todo lo que había pasado en casa después de mi revelación. Como Valeria había entrado en pánico al darse cuenta de lo que habían perdido. Como los niños preguntaban por mí todos los días. Como él no podía dormir pensando en todos los errores que había cometido. «Papá», me dijo antes de irse, «no espero que me perdones inmediatamente. Sé que el daño que te hicimos va a tardar mucho en sanar, pero quiero que sepas que entendí, que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el hijo que vos te merecías». ¿Lo perdoné esa tarde? No completamente. El perdón, aprendí, es un proceso, no un momento, pero sí le di una oportunidad. «Diego», le dije, «podés volver a trabajar el lunes, pero no en tu puesto anterior. Vas a empezar de nuevo, como operario, ganando el sueldo mínimo». «¿Por cuánto tiempo?» «Hasta que demuestres que has madurado, hasta que me demuestres que entendiste que el éxito se construye con humildad, no con soberbia». «Acepto», me dijo sin dudarlo. «Acepto cualquier condición». «Y otra cosa», agregué, «Valeria tiene que pedirme perdón, en persona, mirándome a los ojos, no por teléfono, no por mensaje, cara a cara. Se lo voy a decir. Y los niños, quiero que los nietos vengan a visitarme todos los domingos, sin excusas, sin cancelaciones, sin prioridades más importantes». El lunes Diego volvió al trabajo. Lo vi llegar temprano, con ropa de operario, dispuesto a empezar desde abajo. Sus excompañeros no entendían qué había pasado, pero él no se quejó ni dio explicaciones. Simplemente trabajó. Valeria vino a verme esa misma semana. Llegó al hotel nerviosa, humilde, muy diferente a la mujer arrogante que me había echado de casa. «Lorenzo», me dijo, «vine a pedirte perdón por todo el daño que te hice durante estos años». «¿Por qué ahora, Valeria?» «Porque durante estos días entendí que no se trata del dinero que tenés, se trata del respeto que no te di». Me contó cómo había sido su reacción cuando se enteró de mi patrimonio. La vergüenza de darse cuenta de que había tratado como a un estorbo al hombre que mantenía a su familia. El miedo de perder todo por su soberbia. «Lorenzo», me dijo,
No espero que me perdones inmediatamente. Solo espero que me dejes tratar de reparar el daño que causé. ¿Cómo?, le pregunté. Tratándote como lo que siempre fuiste, el patriarca de esta familia, el hombre que construyó todo lo que nosotros disfrutamos. Fue una conversación difícil, pero honesta. Valeria reconoció todos sus errores sin buscar justificaciones. Admitió que había sido manipuladora, controladora, irrespetuosa, y se comprometió a cambiar realmente, no solo de palabra. ¿La perdoné? Tampoco inmediatamente, pero le di la misma oportunidad que a Diego, demostrar con hechos que había aprendido la lección. Pero también descubrí algo más durante estos 3 meses de reconstrucción familiar, que mi silencio había sido tan dañino como el maltrato que había recibido. Al mantener en secreto mi éxito empresarial, había permitido que mi familia desarrollara una imagen distorsionada de quién era yo realmente. Durante décadas, Diego había crecido viendo a un padre trabajador pero limitado económicamente. Había aprendido a valorar el esfuerzo, pero también había internalizado la idea de que su padre era un hombre sin grandes ambiciones ni logros significativos. Papá es un buen hombre, probablemente pensaba, pero nunca va a ser más que un supervisor de fábrica. Esa percepción había influido en cómo me trataba como adulto. Sin darse cuenta, Diego había desarrollado un sentimiento de superioridad profesional hacia mí. Él era el ingeniero universitario, el profesional exitoso, el que había superado las limitaciones de su padre. Yo era el viejo que había hecho lo que había podido con las herramientas limitadas que tenía. Papá, me confesó durante una de nuestras conversaciones de reconciliación, durante años pensé que vos no entendías el mundo moderno. Pensé que tus ideas sobre el trabajo y los negocios estaban desactualizadas. ¿Y ahora qué pensás?, le pregunté. Ahora pienso que el que no entendía nada era yo. Valeria había desarrollado una percepción aún más distorsionada. Para ella yo había sido desde el principio el suegro de clase trabajadora, que no estaba a la altura de las aspiraciones de su familia. Lorenzo, me confesó durante nuestra conversación de disculpas, yo creía que vos eras un obstáculo para nuestro progreso social. Pensé que tener un suegro jubilado sin educación universitaria nos hacía ver mal frente a mis amigos del banco. ¿Te daba vergüenza tu suegro?, le pregunté directamente. Sí, admitió con los ojos llenos de lágrimas. Y ahora me doy cuenta de lo estúpida que fui. Mis amigos del banco manejan carteras de clientes que no tienen ni la mitad de tu patrimonio. Esas confesiones me hicieron reflexionar sobre mis propias decisiones. ¿Había sido correcto mantener el secreto durante tanto tiempo? ¿Había protegido a mi familia o los había engañado? ¿Mi humildad había sido una virtud o un error? Don Lorenzo, me dijo mi asesor financiero durante una de nuestras reuniones mensuales, ¿alguna vez se arrepintió de no haber revelado su situación económica antes? Licenciado, le respondí, a veces creo que mi silencio creó más problemas de los que resolvió. Durante los meses siguientes, empecé a compartir con Diego detalles sobre cómo había construido mi imperio empresarial. No para impresionarlo, sino para que entendiera la complejidad del camino que había recorrido sin que él se diera cuenta. Papá, me dijo después de una de estas conversaciones, todo este tiempo yo creí que eras solo un buen empleado. No sabía que eras un empresario con visión estratégica. Diego, le expliqué, yo no nací siendo empresario. Aprendí a hacerlo trabajando día a día, tomando decisiones difíciles, cometiendo errores y aprendiendo de ellos. Le conté sobre las noches en vela, estudiando balances financieros, sobre las decisiones de inversión que habían multiplicado nuestro patrimonio, sobre las estrategias comerciales que habían hecho crecer la empresa. ¿Por qué nunca me contaste esto?, me preguntó. Porque quería que vos hicieras tu propio camino, le respondí. Quería que tus logros fueran genuinos, no producto de mis conexiones. Pero papá, me dijo, si hubieras compartido tu conocimiento conmigo, yo podría haber aprendido mucho más. Es cierto, admití, pero también podrías haber perdido la motivación para esforzarte. Es fácil trabajar duro cuando crees que no tenés opciones. Es más difícil cuando sabes que tenés una red de seguridad millonaria. Valeria también empezó a ver mi historia desde una perspectiva diferente. Lorenzo, me dijo durante una de nuestras conversaciones,
Ahora entiendo por qué siempre fuiste tan insistente sobre el valor del trabajo y el ahorro. No era por ser anticuado, sino porque sabías de primera mano cómo se construye la riqueza real. Valeria, le expliqué, yo no quería que ustedes dependieran de mi dinero para ser felices. Quería que aprendieran a construir su propia seguridad económica. Pero Lorenzo, me respondió, al no contarnos la verdad, nos hiciste perder oportunidades de aprender de tu experiencia. Tenía razón. Mi silencio había privado a mi familia de lecciones valiosas sobre emprendimiento, inversiones y manejo financiero. Había protegido mi dinero, pero no había compartido mi conocimiento. Durante estos meses también empecé a entender mejor la psicología detrás del maltrato que había recibido. Valeria no me había tratado mal por crueldad personal, sino por una combinación de clasismo, ambición frustrada y falta de comprensión sobre mi verdadero valor. Lorenzo, me explicó durante una de nuestras conversaciones más profundas, yo vengo de una familia de clase media profesional. Mis padres siempre me enseñaron que el éxito se medía por títulos universitarios, trabajos en oficinas y estatus social visible. Cuando te veía como un jubilado sin estudios superiores, automáticamente te coloqué en una categoría inferior. ¿Y Diego?, le pregunté. ¿Cómo permitía que me trataras así? Diego tenía sus propios conflictos, me respondió. Por un lado te quería como padre, pero por otro lado se sentía avergonzado de que su papá no fuera un profesional exitoso como los padres de sus amigos. Esa revelación me dolió profundamente, pero también me ayudó a entender la dinámica familiar que se había desarrollado durante años. Diego había estado luchando entre el amor filial y la presión social de tener un padre presentable ante su nuevo círculo social profesional. Papá, me confesó Diego durante una de nuestras conversaciones más difíciles, cuando mis colegas preguntaban qué hacía mi padre, yo decía que era supervisor de fábrica, pero trataba de cambiar rápido de tema. Me daba cuenta de que no era una profesión que impresionara a nadie. ¿Te avergonzabas de mí? No es que me avergonzara, trató de explicar. Es que no sabía cómo explicar que mi papá era una persona valiosa sin títulos universitarios o logros visibles. Diego, le dije, el problema no era que yo no tuviera logros visibles, el problema era que vos no sabías verlos. Estas conversaciones fueron reconstruyendo nuestra relación desde los cimientos. No era solo sobre perdonar el maltrato pasado, sino sobre entender cómo habíamos llegado a esa situación y cómo evitar repetirla en el futuro. También empecé a usar mi historia como herramienta educativa para otras familias. La Fundación Dignidad Mayor empezó a organizar charlas sobre respeto intergeneracional y comunicación familiar. Don Lorenzo, me dijo la coordinadora del programa, su historia muestra que muchos conflictos familiares surgen de malentendidos y falta de comunicación honesta. Exacto, les explicaba a las familias que venían a nuestros talleres. En mi caso, mi silencio sobre mi éxito empresarial creó una imagen distorsionada que facilitó el maltrato. En otros casos, los jóvenes no entienden las luchas y sacrificios de sus padres porque nunca se los han contado honestamente. Una de las familias que participó en nuestro programa tenía una situación muy similar a la mía. Un señor de 70 años había construido un negocio exitoso, pero sus hijos lo trataban como si fuera un carga, porque él mantenía un estilo de vida modesto y nunca había ostentado su riqueza. Don Lorenzo, me dijo el señor después de una de nuestras sesiones, yo también mantuve en secreto mi éxito financiero, pero ahora veo que eso creó más problemas de los que resolvió. La humildad es una virtud, le respondí, pero la comunicación honesta también lo es. A veces tenemos que encontrar el equilibrio entre ambas. 6 meses después de los 72 horas que cambiaron nuestra familia, Diego fue promovido nuevamente. Esta vez a gerente de producción, pero con pleno conocimiento de que era mi hijo y de que se había ganado el puesto por sus propios méritos, no por nepotismo. Papá, me dijo el día de su promoción, quiero que sepas que este ascenso significa más para mí ahora que cualquiera de los anteriores. ¿Por qué? Porque ahora sé que lo conseguí sabiendo toda la verdad. No hay dudas, no hay asteriscos, no hay explicaciones alternativas. Es mi logro puro y limpio. Valeria también había cambiado radicalmente su actitud hacia el trabajo y la familia.
Dejó su puesto de tiempo completo en el banco y empezó a trabajar como consultora independiente para poder pasar más tiempo con los nietos y participar más activamente en la vida familiar. Lorenzo, me dijo, me di cuenta de que estaba tan obsesionada con el estatus profesional que me olvidé de lo que realmente importa, la familia. ¿Y ahora qué es lo que realmente importa? El tiempo que pasamos juntos, el respeto que nos tenemos, la manera en que cuidamos a las personas que amamos. Los nietos también se beneficiaron enormemente de estos cambios. Ya no vivían en una casa llena de tensión donde el abuelo era tratado como un estorbo. Ahora tenían un abuelo que era claramente respetado y valorado por sus padres, lo que les enseñaba lecciones importantes sobre cómo tratar a las personas mayores. «Abuelo», me preguntó mi nieta mayor durante uno de nuestros almuerzos dominicales, «¿por qué mamá y papá te tratan tan diferente ahora?» «Porque aprendieron algo muy importante», le expliqué. «Aprendieron que todas las personas merecen respeto, especialmente las personas que nos aman y nos cuidan». ¿Y por qué no sabían eso antes? A veces las personas se olvidan de las cosas importantes cuando están muy ocupadas o preocupadas por otras cosas. Pero lo bueno es que siempre se puede aprender y cambiar. Hoy, un año después de esos 72 horas que transformaron nuestras vidas, puedo decir que nuestra familia es más fuerte que nunca. No porque hayamos olvidado lo que pasó, sino porque aprendimos lecciones valiosas de esa experiencia. Valeria cambió radicalmente su comportamiento. Me llama Don Lorenzo con respeto genuino. Me consulta decisiones familiares, me incluye en planes y actividades. Ya no soy el estorbo que había que tolerar, sino el abuelo que hay que valorar. Los nietos vienen todos los domingos sin excepción. Almorzamos juntos en mi nuevo departamento, que compré en un edificio de lujo. Me cuentan del colegio, jugamos, nos reímos, sin presiones, sin apuros, sin nadie que nos interrumpa. ¿Volví a vivir con ellos? No. Decidí mantener mi independencia, pero ahora me visitan ellos a mí, como correspondía desde el principio. Con respeto, con cariño, con la consideración que merezco como patriarca de la familia. Diego fue ascendido el mes pasado. De operario pasó a supervisor, ganándose el respeto de sus compañeros por su trabajo, no por ser mi hijo. «Papá», me dijo, «quiero ganarme cada ascenso por mis propios méritos. No quiero que nadie piense que llego a lugares por ser tu hijo». Valeria consiguió un trabajo de medio tiempo para ayudar con los gastos familiares. «Lorenzo», me dice, «quiero que veas que podemos mantenernos solos, que no dependemos de tu caridad». Esa actitud me gusta. Prefiero que sean independientes y respetuosos a que sean dependientes y resentidos. ¿Les dejé volver a la casa? Sí, pero con condiciones muy claras. La casa sigue estando a mi nombre. Ellos viven ahí como invitados, no como dueños. Y si alguna vez vuelven a faltarme el respeto, se van sin previo aviso. También establecí reglas claras sobre las visitas. Vengo a almorzar todos los viernes. Paso las fiestas importantes en familia. Los nietos se quedan conmigo un fin de semana por mes. Y nadie, absolutamente nadie, puede contradecir estas reglas. Soy más feliz ahora, mucho más, no solo porque recuperé el respeto de mi familia, sino porque aprendí a valorarme a mí mismo. Durante años había aceptado ser tratado como un estorbo porque creía que era el precio de mantener unida a la familia. Me equivocaba. La familia unida sin respeto mutuo no es familia. Es una farsa. Es mejor tener una familia más pequeña pero genuina, que una familia grande pero falsa. También aprendí algo importante sobre el dinero y el poder. Durante años mantuve mi éxito en secreto porque quería que mis hijos me valoraran por quién era, no por lo que tenía. Pero al hacerlo, permití que me subestimaran. A veces hay que mostrar el poder para que te respeten. Fue cruel lo que hice con Diego y Valeria. Algunos dirían que sí, pero yo creo que fue justo. Ellos tuvieron años para tratarme con respeto y no lo hicieron. Yo necesité solo 72 horas para enseñarles una lección que van a recordar el resto de sus vidas. ¿Me arrepiento de haber llegado a ese extremo? No. Me arrepiento de no haber puesto límites antes. Me arrepiento de haber tolerado tanto tiempo el maltrato. Pero no me arrepiento de haber defendido mi dignidad cuando finalmente decidí hacerlo. Mis nietos ahora me ven diferente.
Ya no soy el abuelo que hay que tolerar, sino el abuelo que hay que respetar y admirar. Abuelo, me dijo mi nieto mayor la semana pasada, quiero ser como vos cuando sea grande, quiero ser inteligente y fuerte como vos. Esas palabras valen más que todos los millones que tengo en el banco. También uso mi historia para ayudar a otros ancianos que pasan por situaciones similares. Creé una fundación llamada Dignidad Mayor, que ayuda a personas de la tercera edad que están siendo maltratadas por sus familias. No todos tienen los recursos que yo tengo, pero todos merecen respeto. Don Lorenzo, me dijo una señora que vino a pedir ayuda, mi hijo me trata como si fuera una carga. No sé qué hacer. Señora, le respondí, ponga límites. No permita que la maltraten solo porque es familia. La dignidad no depende de la edad. 72 horas. Ese fue el tiempo que necesité para cambiar completamente el equilibrio de poder en mi familia. 72 horas para pasar de ser el abuelo estorbo al patriarca respetado. 72 horas para demostrar que subestimarme había sido el error más caro de sus vidas. ¿Qué aprendí de todo esto? Que el respeto no se mendiga, se exige, que la edad no es sinónimo de inutilidad, que nunca es tarde para poner límites, que la familia verdadera se construye con respeto mutuo, no solo con lazos de sangre. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que te lleves algo muy claro. No importa cuántos años tengas, no importa qué tan dependiente te sientas de tu familia, nunca permitas que te traten como si fueras basura. Tenés más poder del que crees, más opciones de las que imaginas. Si alguien te maltrata, si alguien te hace sentir que sobras, si alguien cree que puede manejarte como se le ocurra, móstrales quién sos realmente. Tal vez no tengas una empresa como yo, pero seguramente tenés algo que ellos necesitan. Tu amor, tu experiencia, tu presencia, tu apoyo. Y si no tenés nada material que les importe, tenés algo que vale mucho más, tu dignidad. Y esa dignidad no se negocia con nadie, por nada, nunca. ¿Qué harías vos en mi lugar? ¿Perdonarías inmediatamente o harías lo que hice yo? ¿Crees que fui muy duro o que hice lo correcto? Contame tu opinión y decime desde qué país me estás escuchando. Porque las lecciones de respeto familiar no tienen fronteras. Son universales, como el derecho que tenemos todos a vivir con dignidad. 72 horas después de echarme como a un perro, mi familia aprendió que habían echado a un león. Y los leones, cuando despiertan, cambian para siempre las reglas del juego.